Corre fue de las películas más exitosas de Netflix durante su estreno, estando entre lo más alto del ranking de lo más visto en Argentina. Y cómo no serlo si su potente historia nos pone la piel de gallina con solo verla unos minutos. La película nos presenta a una madre extremadamente controladora que cría a su hija en total aislamiento, mientras la adolescente Chloe sueña con libertad. Esto finalmente la termina llevando a descubrir los oscuros secretos de su madre. Esta perturbadora trama está basada en la muerte de Didi Blanchard a manos de su hija. Por eso, en una nueva entrega de Historias Trágicas que inspiraron películas, les contamos el caso real de Gypsy Rose y Didi Blanchard. ¿Cómo andan nuestros críticos favoritos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos la bienvenida a la Casa del Crítico. Antes de seguir, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. La historia contada en la película tiene grandes similitudes con el caso de Gypsy Rose Blanchard, una joven con discapacidad que terminó asesinando a su madre maltratadora, Didi, cuando tenía 24 años. Didi era vista como una madre dedicada y cariñosa que sacrificaba todo por su hija discapacitada y que luchaba con muchas enfermedades, pero la realidad de su relación fue mucho más trágica y cruel. Gypsy sufría torturas y su madre la obligaba a someterse a múltiples tratamientos invasivos y cirugías basadas únicamente en su palabra y sus creencias. Aunque solo fue diagnosticada después de su muerte, para los expertos estaba claro que Didi probablemente sufrió del trastorno facticio impuesto a otro, también conocido como síndrome de Munchausen por poder, lo que la llevó a abusar de su hija. El síndrome de Munchausen por poder es una forma muy grave de abuso infantil. El perpetrador, generalmente la madre, inventa todos los síntomas o causa problemas reales para que su hijo realmente parezca enfermo. Generalmente esto se debe a un trastorno de mala adaptación o a una búsqueda excesiva de atención de su parte. Según Didi, su hija padecía asma, leucemia y distrofia muscular, entre otras enfermedades crónicas. Al igual que la protagonista de Corre, había nacido prematura. Didi alegaba que por eso había sufrido diversos daños cerebrales y tenía un retraso madurativo. Cansada de su padecimiento, Gypsy asesinó a su madre a puñaladas con la ayuda de su novio Nicholas Goldjahn. El cuerpo de la mujer fue encontrado el 14 de junio del 2015 por efectivos de la policía del condado de Greene en Springfield, Missouri. Según el informe policial, Didi estaba recostada boca abajo en la cama de su habitación, cubierta de sangre y con heridas cortantes que habían sido causadas varios días atrás. La adolescente se declaró culpable y actualmente cumple una condena por asesinato en segundo grado. Fue sentenciada a 10 años de prisión. Por otro lado, su novio fue quien realmente se terminó llevando la peor parte. Tras un breve juicio en noviembre del 2018, Goldjahn fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado. El joven, con trastorno del espectro autista y síndrome de Asperger, tenía antecedentes penales previos al crimen de la mujer. La terrible historia de ambas mujeres sirvió de inspiración a varias series, documentales y películas. Como dijimos al principio del video, estos hechos inspiraron la película Corre, que mostraba su relación entre una madre llamada Diane Sherman, interpretada por Sarah Paulson, y su hija Chloe. Al comienzo de la cinta, tras un parto difícil, la mujer contempla a su bebé recién nacida. 17 años después, la niña, ya adolescente, vive en la pequeña fortaleza que su madre le hizo a fuerza de medicamentos y educación hogareña. La adolescente, que está en silla de ruedas, padece problemas cardíacos y severas alergias y vive atada a la protección materna que le resguarda de las amenazas del exterior, pero la somete a una vida de control. También el caso de Didi inspiró la serie The Act, con Patricia Arquette como la madre y con Joey King como Gypsy Blanchard. La trama de la serie es casi idéntica al hecho real, pero agregando subtramas que hacen que este notable thriller duro y perturbador por algunos momentos no termine de equilibrar todos sus elementos. Otra de las producciones influenciadas por este caso fue el documental de HBO Mamá Muerta y Amada, estrenada en 2017 y dirigida por Erin Lee Carr, en donde se exploran con todo detalle este caso aterrador. Bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta acá. Ahora es el turno de ustedes. Queremos saber qué otra historia perturbadora les gustaría que hagamos en futuros videos.
qué les pareció la historia de Dee y Gypsy Rose Blanchard, y para que sepan que si les interesan este tipo de videos perturbadores, tenemos una playlist armada con todas las historias trágicas que fuimos hablando para que las disfruten. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un saludo enorme y hasta la próxima. Chao, nos vemos.